¿Cómo convertirse en el presidente más popular del mundo? Hablamos de Nayib Bukele, cuya aprobación, según encuestas nacionales, internacionales y de la oposición, ha superado el 90%. Toda Latinoamérica sueña con tener a Bukele como presidente. Es el mandatario más popular de América Latina, con 94% de aprobación. Más que Putin, más que Modi, más que cualquier presidente en el mundo. Costa Rica, Honduras, Argentina y Guatemala ya están copiando su modelo de seguridad. Sus adversarios ideológicos lo estudian en silencio. Un presidente de un país de 6 millones que convenció a todo un continente. Convenció a todo un continente. Esto es importantísimo. Todavía hay gente que trata de minimizarlo. Todavía hay gente, imagínense la importancia, todavía hay gente que está intentando dar la batalla y convencer de que Bukele es negativo, a pesar de que tiene 94%, de que si medimos su popularidad, si se enfrenta en unas elecciones en cualquiera de nuestros países, puede ser presidente, porque lo respalda la mayoría de ciudadanos en toda la región. Todavía, a pesar de que cada vez hay más gente convencida de que necesita un Bukele, de que necesita un gobernante como él, todavía hay gente que trata de convencernos de que es malo y es negativo, a pesar de que la población, los ciudadanos de su país y los ciudadanos del mundo estamos convencidos de que necesitamos uno como él. Imagínense la importancia de la comunicación. Este video también está muy interesante. Ella es Lina Seiche, una alemana que trabaja muy de cerca allá en El Salvador. Ya hemos hecho varios videos de ella, ya es una conocida en el canal y me parece siempre muy importante sus análisis. Veamos lo que nos dice Lina Seiche. Durante gran parte de los últimos 7 años, saben que vivo en El Salvador y soy partidaria de la transformación de aquí. Y hoy elegí 2 elementos del camino de Bukele a la popularidad. Obviamente hay más, pero aquí tenemos poco espacio. 1, no ser partidista. Esto es matemática. Tu techo de popularidad es tan alto como de amplia sea tu red. El Salvador antes de Bukele era casi tan bipartidista como Estados Unidos, estrictamente dividido en izquierda y derecha. Bukele entró a la política en la izquierda, pero construyó una marca fuera del sistema, aunque seguía operando dentro de él. Y eso es importante. Era parte de la izquierda, pero lograba conectar con todos los ciudadanos, nunca solo con quienes votaban por él. Para cuando salió del sistema, se llevó a los votantes de su antiguo partido y a buena parte de los no votantes, y ganó la presidencia haciendo pedazos un sistema tan convencido de su invencibilidad que cayó aferrándose a sus costumbres bipartidistas. Esta fue una hazaña mucho más grande de lo que tenemos espacio para discutir aquí, y el sistema intentó aplastarlo en varias ocasiones. Pero al final, resultó que la división ideológica del Salvador era artificial, y la gente tenía mucho más en común de lo que pensaba. Muchos casos así. Sepan que el poder es de doble vía. Mucha gente piensa que Bukele es popular porque derrotó a las pandillas, cuando en verdad solo pudo derrotar a las pandillas porque era popular. Y la diferencia es importante. Lo que Bukele logró en El Salvador solo fue posible a través del poder, pero el poder no le cayó del cielo. Primero fue alcalde de un municipio pequeño, y se hizo tan popular que otras ciudades se fijaron en él. Así que 3 años después, se convirtió en alcalde de la capital. Allí aplicó sus métodos, se hizo aún más popular. Y otros 3 años después, la gente lo hizo presidente. Luego aplicó sus métodos a nivel nacional, se hizo aún más popular, y en la siguiente elección la gente le dio una supermayoría en la asamblea. Con ese poder pudo reformar el país, y si avanzamos a la siguiente elección, la gente le entregó aún más poder, y así es como llegamos a donde estamos hoy. Lo que significa que el ascenso de Bukele al poder fue de doble vía. Demostró su capacidad y fue premiado con poder. Demostró su capacidad y fue premiado con más poder. Esto no siempre se refleja en los medios, a los que les gusta decir que tomó el poder, pero los salvadoreños conocen a su presidente, de hecho muchos lo conocen desde hace más de una década. No habría podido cumplir ni una fracción de lo que vemos hoy si el pueblo no le hubiera dado el poder para hacerlo. Y si no hubiera cumplido, no sería ni por cerca tan popular como lo es hoy. La popularidad depende de los resultados dependen del poder y el poder depende de la confianza, lo que se traduce en popularidad. Además, sean buenos, porque la gente se da cuenta, y si son buenos y hacen el bien, las campañas hostiles de los medios no convencerán a su gente, porque su gente tiene ojos y ve las pruebas de su trabajo y de sus intenciones todos los días. Ahí lo tienen, eso ni siquiera empieza a abarcarlo todo, pero se nos acabó el tiempo, así que adiós. Muy buen contenido, la gente tiene ojos, la gente en El Salvador, ese 93 que roza el 94%, no cayó del cielo. Primero el presidente Bukele demostró su capacidad, fue alcalde, empezó en un partido nefasto, aparte de esto, empezó en el FMLN, no olvidemos eso. Perteneció a ese partido, se dio cuenta que estos partidos evidentemente son un fracaso, ambos, Arena, el FMLN. Ya había demostrado que su posición, sus resultados, lo que había conseguido no dependía de políticas de una ideología, sino de solucionar, de encontrar la manera de resolver, y esto es precisamente lo que se necesita. No se necesita una ideología, se necesita resultados, un enfoque, voluntad para levantar nuestros países, y ahí fue cuando Bukele
demostró y se ganó el respaldo de la gente. ¿Por qué Bukele es tan popular? Bukele es popular por lo que ha conseguido. No era porque llegó como un superestrella a El Salvador y la gente votó por él por querer confiar en algo nuevo. No, él demostró primero sus capacidades y esto es algo que deberían aprender muchos gobernantes. Por eso es que cada vez más vemos que se replica el modelo Bukele. ¿Por qué el presidente Bukele sigue siendo o sigue teniendo una aprobación tan alta en El Salvador? Bueno, primero porque ejecuta bien. Segundo, porque realmente ha procurado cambios importantes que son notorios para la sociedad. Y tercero, porque ha sabido comunicarlo. El presidente Nayib Bukele ha enseñado una valiosa lección a los gobernantes del mundo. No solo se debe gobernar bien, también se debe comunicar bien. Esto es importantísimo. También se debe comunicar bien. ¿Por qué esto es importante? Porque es lo que les digo de la batalla cultural. De no solo convencer a la gente o hacer bien las cosas, no solo dar seguridad, no solo todo esto, sino exponer qué se está haciendo y cómo se está haciendo, cuál es la diferencia, qué es lo que hicimos nosotros que no hicieron los otros. Muchas veces la izquierda se adueñaba de banderas como vamos a sacar a la gente de la pobreza o vamos a ayudar al pobre. Es mentira, pero también muchas veces ganan en el discurso y no sabemos articular o explicar qué es lo que queremos hacer. La izquierda le ha vendido a la gente, vamos a quitarle a los empresarios para darle a los pobres, cuando lo único que va a hacer eso es desaparecer los empresarios y que no haya para ninguno. Y entonces son mejores para articular. Y la otra contraparte, la que desarrolla el país, la que puede sacar a la gente de la pobreza, la que de verdad puede generar bienestar, no ha sabido articular y explicarle a la gente por qué es mejor, teniendo todos los ejemplos del mundo. Es increíble, los otros no tienen ejemplos. Y se fajan y le inventan a la gente una utopía. Y los otros, teniendo 192 países de ejemplo, no han sabido explicarle a la gente las cosas. Entonces creo que hay que seguir trabajando como se está trabajando, pero saber hablar el lenguaje que conecta con la gente. ¿Por qué esto es relevante? Porque pasa mucho y ha pasado en países, por ejemplo, Chile es uno de los ejemplos más puntuales. Y esto era un ejemplo que incluso decía el presidente Nayib Bukele. Chile era un país muy próspero. Mira la realidad de Chile. Chile para nosotros era el país de ensueño en Latinoamérica. Era el país más desarrollado de toda Latinoamérica, el país que estaba a un paso del primer mundo. Y mira cómo va ahora. El plan estaba funcionando perfecto. Meter estas ideologías totalmente sin sentido común, estas soluciones como, hay criminales, ya sé, quitemos las leyes contra los criminales. Hay mucho crimen, quitemos los fondos a la policía. Y logramos convencer a la gente de que un país tan próspero, que le estaba yendo tan bien como Chile, debía cambiar de rumbo. Pasaron a la izquierda, llegó la delincuencia, una situación sumamente difícil para los chilenos, y allí fue cuando se dieron cuenta de que era importante demostrarle a la gente qué era lo que se estaba haciendo, exponerle cómo el país había cambiado. Fíjense los desafíos que el presidente Bukele enfrentó en El Salvador. ¿Cuál era la misión fundamental de su presidencia? Salvar a los salvadoreños de las maras salvatruchas en El Salvador. Eso era lo más importante. ¿Por qué? Porque eran las pandillas los que tenían secuestrados a la población salvadoreña. ¿Y qué pasó? Cuando el presidente Bukele inició su campaña para acabar con el reinado de terror de las pandillas en El Salvador, vimos a todo el mainstream media occidental, a la revista Time, New York Times, CNN, absolutamente todos los medios de comunicación cayéndole a golpes todos los días a Bukele para que retrocedieran su agenda, victimizando a las pandillas, diciendo que no se estaba siguiendo el debido proceso, que era un dictador que iba a destruir el país. Todas estas cosas que ya sabemos que pasaron durante los últimos años. ¿Y qué hizo él? Primero, se mantuvo firme en sus principios y segundo, aprendió a comunicar de forma eficiente lo que estaba pasando en El Salvador. Ustedes dicen que estas son unas pobres víctimas de la sociedad. Esta persona decapitó a 15 personas y ustedes lo están defendiendo. Esto es importantísimo. ¿Por qué nace esta estrategia comunicacional de abrir el SECOT? Recuerden ustedes que el SECOT, cuando surge esta figura del SECOT, esta instalación, esta infraestructura, comenzó a ser, como cuando era un misterio, en el argumento principal de los medios progres, los activistas y las ONGs. Nos decían que el SECOT eran lugares donde se torturaba y se trataba malísimo a los pandilleros, que allí ocurrían violaciones de derechos humanos. El presidente Bukele, que es un crack, que analiza todo y que sabe encontrar y resolver problemas, dijo, bueno, abramos el SECOT.
Que venga Luisito Comunica, que venga Araya Vlogs, que venga Lethal Crisis, que vengan los medios de comunicación, los progres también, que venga todo el mundo y vea lo que pasa ahí. ¿Cuáles fueron tus impresiones del Secot? Fíjate que algo que me causó ir a esa cárcel fue un poco como una impresión, la verdad, así como wow, ver a una cárcel siendo operada con éxito en Latinoamérica. Después que la gente pudo ver que sí, es una condición en la que yo no querría estar. Y evidentemente yo no querría estar. Y para yo no terminar en esa cárcel no me voy a comportar como un pandillero, ¿verdad? Es fácil de entender. Entonces esto se expuso al mundo. Y que era una de las partes importantes, poner a esos pandilleros a admitir que habían hecho. Que te contaran ellos mismos qué hicieron, por qué estuvieron allí. Acá tenemos a Miguel Ángel Pacheco Reyes, de vuelta. Este sujeto está condenado a 1.488 años de prisión. Te voy a leer solo algunos delitos. Tiene entre los delitos homicidio agravado en grado de tentativa, disparo de arma de fuego, privación de libertad, robo agravado, extorsión agravada, organizaciones terroristas. Todos hemos visto videos de pandilleros contándonos allí por qué estaban, los funcionarios leyéndonos quiénes eran esos tipos que estaban allí para que el mundo, el salvadoreño, lo comprendía bien. Pero este era un mensaje directamente al mundo. Ellos entendieron que ese señor pelón allí, que no era que lo estaban discriminando por sus tatuajes y por eso estaba allí, no, ese señor había quitado vidas, había cortado cabezas. Entonces eso era un mensaje comunicacional valiosísimo. Cuando la gente coherente comienza a darse cuenta, no, y es que tiene razón Bukele, porque cómo vas a dejar a esa gente peligrosa sometiendo al pueblo. La reputación de Univisión, de CNN, de Telemundo cayó. Porque la gente, de paso, tenía la reafirmación del ciudadano salvadoreño diciéndole, y es verdad, eso es verdad, estamos encantados, ojalá esos tipos no vuelvan a salir más nunca. Entonces esta comunicación es importantísima. La manera más eficaz realmente de contrarrestar la narrativa de la izquierda, porque es que les insisto, se puede hacer el mejor gobierno del mundo, el mejor, impecable, sin corrupción, que mejore la seguridad, que mejore la economía, que mejore todo, pero si no hay una comunicación efectiva, por más bueno que sea el gobierno, se va a caer si esto no se comunica de forma eficiente. Y eso es algo que vemos que ocurre mucho en América Latina. Yo no sé si los salvadoreños están entendiendo la importancia, lo relevante que está haciendo lo que está pasando en su país. Y yo creo que muchos no se han dado cuenta. Para muchos sí ha cambiado mucho, hay más seguridad, el país está avanzando, pero no se están dando cuenta del impacto que está teniendo en la región. El impacto es increíble, es el referente. Es este ejemplo que estamos tratando de que el mundo comprenda que es un ejemplo a seguir.